Estimados alumnos, la unidad de aprendizaje que veremos el día de hoy es la número 8, en la cual se revisará el controvertido tema del crédito. Sin duda todos hemos tenido la necesidad de adquirir un crédito, pero tenemos que tomar en cuenta algunos parámetros importantes, principalmente los montos y los tiempos. En cuanto al monto, es conveniente no contratar una cantidad superior a la que nosotros podamos pagar en el periodo de gracia, es decir, en el momento en que nosotros tengamos que hacer los pagos. Y también es necesario contemplar cuál es el periodo, pues muchas veces es una combinación que hay que calcular con mucho cuidado. Un principio muy importante es que por un préstamo hay que pagar un interés, al menos sobre el capital, o bien sobre el monto total del préstamo. Y tendremos que hacerlo al menos haciendo un comparativo entre lo que tendríamos que pagar por semana, por quincena o por mes, o bien por año. Las tasas de interés obviamente varían según cada uno de estos periodos. Como siempre, hay que hacer cálculos muy cuidadosos, ya que además de los intereses existen otros cargos, como son los cargos por contratación, las comisiones e incluso un rubro muchas veces no considerado como son los recientemente incluidos impuestos. Por ello, se han hecho reglas que pretenden que los acreedores conozcan desde antes cuáles son los niveles de contratación a los cuales puede llegar un monto de un crédito. A continuación, si me lo permiten, vamos a ver una pequeña exposición o presentación sobre este controvertido tema. Desde siempre, nosotros sabemos que hay que solicitar créditos cuando no tengamos la capacidad de pago. Y anteriormente se consideraba que todos los bienes de capital se tendrían que adquirir a través de este medio, a través de un crédito, puesto que el ahorro no era lo suficientemente robusto, grande, como para poder adquirir un bien de capital. ¿Y cuál era la diferencia? Bueno, pues que para adquirir esos bienes de capital no me era suficiente lo que yo tenía ahorrado o bien lo que yo traía en el bolsillo, es decir, mis ingresos. De tal manera que nosotros tenemos que recurrir necesariamente a una institución financiera o de crédito. Existen varias formas de obtener un crédito. Bien, entonces estamos en la sesión número 4, unidad de aprendizaje número 2. Vamos a iniciar con algo muy importante. Ya veíamos en la clase anterior la importancia de una buena planeación financiera, haciendo uso adecuado de los ahorros y de otros instrumentos financieros. Pero en esta clase veremos específicamente qué es un crédito. Yo me voy a referir a eh, una especie de pues alegoría o forma de expresar una idea en la que nosotros podríamos entender un poco más este concepto. Si yo utilizo el dinero que he ahorrado, lo tengo que hacer en algunas cuestiones que me produzcan a mí
algún beneficio. A eso se le llama costo de oportunidad. Por ejemplo, eh, espero a que el fin de semana haya una oferta para adquirir más cantidad de bienes por la misma cantidad de dinero. Pero si yo no hubiera tenido ese dinero ahorrado, no podría yo aprovechar esa oportunidad. Por eso se le llama costo de oportunidad. Anteriormente se consideraba que el crédito era un costo de oportunidad. Es decir, yo solicitaba el crédito para poder invertir en algo que posteriormente me iba a dar los beneficios, no solamente para reponer lo que yo había invertido, sino para pagar los intereses que se derivaran de un crédito. Y así se manejó durante muchos años. Pero se ha modernizado los sistemas bancarios y de crédito, y ahora tenemos que el crédito o contrato de crédito es una operación financiera en la que una persona física o moral, o sea, una empresa, realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero, ya sea para otra persona o para otra empresa o para pagar al. Inclusive hay eh, créditos fiscales, es decir, me dan la oportunidad de pagar en plazos. Pero ¿cuál es el verdadero costo del crédito? El costo del crédito se puede medir en cantidad de dinero y en cantidad de tiempo. El plazo es fundamental para calcular el costo. Así es de que la ecuación es muy sencilla. Monto por tasa de interés. Si se eleva el monto, se eleva el monto total del crédito. Si se alarga el plazo, en esa misma medida se alarga y se aumenta el monto total del crédito. Porque va asociada la tasa de interés con el monto. Anteriormente podíamos contratar a un plazo anual o por varios años un crédito y el monto de los intereses no estaba directamente asociado a cada uno de los periodos, sino era un monto de total. La banca moderna y la ley ha cambiado en ese sentido, más en el fondo no ha habido obviamente un cambio radical, sino que simplemente se dice a mayor plazo, mayor eh, monto total del crédito, manteniéndose la misma tasa de interés. Ahorita explicamos un poquito más este procedimiento. Efectivamente, ¿qué es el monto del crédito? Bueno, los pagos del crédito por ningún motivo deben de superar nuestra capacidad de pago. En otras palabras, la cantidad que hay que pagar por un crédito es la cantidad de efectivo real que tenemos que depositar en cada periodo de gracia, o sea, cada semana, cada mes y cada año por el préstamo que se nos ha otorgado. Y bueno, ponemos un ejemplo muy sencillo, tenemos un plazo a 36 meses, un monto de 250,000 pesos, una tasa anual del 20% anual, que es más del 1%, es casi el 2% mensual, y una tasa con IVA del 24.24%, o sea, ya es eh, una tasa bastante elevada, y una tasa mensual del 1.74%. Bien, eh, la tasa con IVA y la tasa sin IVA es necesario calcularla porque finalmente a nosotros lo que nos interesa es el monto total a pagar. Así es de que por una nueva o reciente ley
del Banco de México, los créditos se deben de contratar con la tasa bruta de interés que nosotros tenemos que pagar, independientemente de los impuestos, de los cargos por contratación, de los cargos por comisiones, etc. Es decir, esa tasa ya debe de reflejar todos los costos. De tal manera, es importante esta nueva ley porque nos permite comparar en las mismas condiciones los créditos otorgados por las diferentes instituciones financieras. Anteriormente algunas incluían unos cargos y ya cuando se iba a hacer el contrato, pues se decía, bueno, por el contrato va a ser tanto por ciento y por las comisiones va a ser tanto por ciento. Pero no se preocupen, no va a incrementar mucho. Pero eso desconcertaba un poco a los usuarios, por experiencia, se los puedo decir, porque había bancos que cobraban eh, una tasa de interés o menor, pero ya con todos los cargos adicionales, pues resultaba superior a la de los otros bancos. Lo que sucedió recientemente con los Afores, que pues las comisiones repercutían importantemente en los montos totales a pagar como interés más capital. Bien, entonces vamos a repasar un poquito ese concepto de la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés no es la única medida de referencia del costo o del monto del crédito. Hay que considerar otras variables tales como el costo de obtenerlo y las comisiones. Muchos bancos, por experiencia también se los puedo comentar, en el primer pago tiene uno que eh, pues hacerlo ya incluidas las comisiones, incluidas la contratación, y otros bancos difieren esos cargos en todo el periodo que hay que cubrir. Es decir, hay que en cierta forma desglosar cuidadosamente el monto de nuestro crédito. Pero para eso existe también otro concepto que se llama el costo financiero total. Eso incluye en todos los cargos que habíamos comentado. Y precisamente el costo financiero total se obtiene hallando el flujo de las cuotas a pagar y aplicando la fórmula de la tasa interna de retorno. Es decir, al final de cuentas tuve que pagar 100 o 120 en 12 meses, pues me corresponde a 10 cada. En el cálculo del costo también se consideran los tiempos y el monto del pago. Hay diferentes formas de pagar sobre saldos insolutos, o sea, va disminuyendo eh, lo que me cobran sobre el capital, porque el capital yo lo voy pagando a su vez y entonces va disminuyendo los montos que yo tengo que pagar de capital más interés. Pero eso no quita que se hayan incluido el 100% de las comisiones y el 100% de los costos de. Bueno, ya vimos otro concepto. Y bueno, finalmente, la llamada tasa de interés. La tasa de interés, por instrucciones también de la autoridad, en este caso el Banco de México, debe de calcularse por año. Aunque el préstamo sea por 3 meses, por 6 meses, debe de darse una tasa de interés nominal, que significa tasa de interés al año. ¿Para qué? Para poder hacer el comparativo con otros instrumentos de crédito y entre los bancos entre sí.
¿verdad? Esa tasa de interés final o tasa de interés nominal que se da por año, la fija cada institución financiera y es un porcentaje que se le agrega al capital cedido, o sea, al capital prestado, durante todos los periodos de tiempo que se hayan considerado. Obviamente, si yo tengo un préstamo por un año, pues mi TIN, o sea, mi tasa de interés nominal, va a afectar solamente ese periodo. Pero si yo voy a tener un préstamo para varios años, esa tasa de interés la tengo que calcular después de haber calculado el monto total de lo que tengo que pagar en esos 10 años. Lo divido entre el número de años y entonces yo ya tengo mi tasa de interés nominal, que obviamente a mayor plazo va a ser una mayor tasa. Pero eso me permite comparar y en su caso alegar el monto contratado y los intereses cobrados. Bueno, no estamos lejos de que haya nuevas formas de obtener créditos, porque normalmente los créditos tenían plazos eh, pues anuales, bianuales, y como los préstamos, por ejemplo, hipotecarios, que se tienen como prenda um, un bien raíz, es decir, como garantía un bien raíz, pues pueden prolongarse hasta 20, 30 años. Les comento que en los últimos años se había estado reduciendo el número de años para los cuales se tendría que liquidar un préstamo, porque al cabo de muchos años puede haber muchos incidentes que pudieran intervenir para que no se cumplieran con los pagos de esos créditos a tantos años. Ejemplo, los diferentes periodos de crisis hacen que las personas pierdan sus trabajos y antes no existía un seguro que respaldara a las personas que ya no tenían ingresos para que no les cobraran sus créditos y los créditos seguían avanzando mientras que las personas no podían cubrir esos créditos. De tal manera que, por ejemplo, instituciones como el Infonavit empezaron desde hace muchos años a pretender que los plazos no fueran tan extendidos por tantos y digamos personas que no podrían o que no podían en ese caso pagar o cubrir sus créditos porque habían perdido sus empleos o habían recibido una pensión por debajo de lo que esperaban o porque el crédito no había cesado después de mucho tiempo y entonces eso sucedía con cierta regularidad. Así es de que algunas instituciones empezaron a optar por dar plazos más cortos, porque pues un crédito a 30 años, en 30 años no sabe qué pueda llegar a pasar, sobre todo en los rápidos cambios que están sucediendo en los últimos años en todo el mundo. Entonces, también los montos de los créditos empezaron a elevarse por los seguros que se tienen que contratar para asegurar que el crédito finalmente se va a pagar. Entonces, todos esos adicionales han hecho que las tasas de interés se eleven. Bueno, este tema prácticamente es muy interesante e interminable. Actualmente podemos concluir que el crédito es completamente necesario para un proyecto y por lo tanto hay que considerarlo en la planeación, pero hacer los cálculos cuidadosos
para que nuestra TIR, o sea, tasa de retorno interno, sea la correcta, para nuestro CFT, costo financiero total, sea el correcto, y para que la tasa de interés nominal corresponda a todo mi caso. Hoy no es difícil, existen muchas formas de hacer estos cálculos, inclusive aplicaciones en las que nosotros ponemos los montos a contratar, los plazos y el instrumento crediticio en el cual nosotros nos queremos inscribir, y automáticamente se calculan las comisiones y por supuesto también los intereses, incluidos los famosos y recientes impuestos. Muy bien, pues con esto hemos concluido esta parte, los créditos y sobre todo la inclusión de este concepto en la planeación de nuestros proyectos. Es tan importante este tema que muchas veces depende el éxito o fracaso de un proyecto de si se hicieron bien los cálculos financieros, sobre todo en el área de créditos, para que salgan adelante nuestros proyectos y tengan algún beneficio. Muy bien. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase para continuar con otros temas no menos controvertidos, pero también muy interesantes y que se deben de tomar en cuenta en los trabajos de planeación de un proyecto. Gracias y hasta la próxima.